Bueno, ¿qué tal mis hermanos, mis queridos? Vamos a seguir leyendo el libro El Plan Maestro de la Evangelización por Robert Coleman. Estamos en el capítulo 6 que se titula Delegación y comienza con el pasaje Mateo 4:19 donde dice, os haré pescadores de hombres. Y dice, Jesús estaba constantemente edificando su ministerio para el momento en que sus discípulos se encargarían de su obra e irían al mundo con el Evangelio de la Redención. Este plan se hizo claro progresivamente a medida que ellos lo seguían a él. La paciencia con que Jesús presentó esto a sus discípulos se refleja en su consideración de su habilidad para aprender. Él nunca insistió prematuramente en que ellos hicieran algo. En la primera invitación hecha a los discípulos para que lo siguieran, no se mencionó nada sobre ir y evangelizar el mundo, aunque este era su plan desde el principio. Su método era llevar a sus discípulos a una experiencia vital con Dios y mostrarles cómo era que Él oraba antes de decirles que ellos debían hacerlo también. Por otra parte, Jesús no desanimó sus reacciones espontáneas a testificar de su fe, y de hecho, parecía deleitarse de que ellos querían traer a otros a conocer lo que habían hallado. Andrés trajo a Pedro, Felipe halló a Natanael, Mateo invitó a sus amigos a una fiesta en su casa, y Jesús respondió a esto alegremente. Es bueno notar también que en varias ocasiones Jesús le pidió específicamente a los que habían sido ayudados mediante su ministerio que le contaran a otros. Sin embargo, en ninguna de estas ocasiones el propósito real de sus vidas como testigos llegó a convertirse en un mandamiento específico. Él usó a sus discípulos de otras maneras para ayudar en su obra, tales como cuidar de las necesidades prácticas de buscar comida y arreglar alojamiento para el grupo que le seguía. Él también los dejó bautizar a algunos que respondieron a su mensaje. Fuera de esto, sin embargo, causa aún sorpresa el observar en los evangelios que estos primeros discípulos realmente no hacían mucho más aparte de mirar a Jesús y hacer su trabajo por un año o más. Él mantuvo la visión delante de ellos mediante su actividad y en su segundo llamado a los 4 pescadores, Él les recordó que al seguirle ellos serían pescadores de hombres. Pero no parece que hicieron mucho en cuanto a esto se refiere. En apoyo de esto vemos que aún después de ser ordenados formalmente al ministerio, unos meses después, aún no mostraban evidencia de hacer ninguna obra evangelística de su propia iniciativa. Esta observación tal vez debería causarnos ser más pacientes con los nuevos convertidos que nos siguen. Pero cuando Jesús estaba comenzando su tercera gira por Galilea, Él sin duda comprendió que el tiempo había llegado en que sus discípulos podían ayudarle más directamente en la obra. Ellos habían visto lo suficiente para por lo menos empezar. Ahora necesitaban poner en práctica lo que habían visto a su maestro hacer. Así que llamó a los 12 y comenzó a enviarlos. Como la madre águila enseña a sus hijos a volar empujándolos fuera del nido, así Jesús empujó a sus discípulos al mundo para que ejercitaran sus propias alas. Sin embargo, antes de dejarlos ir, Jesús les dio algunas órdenes e instrucciones en cuanto a su misión. Lo que les dijo en esta ocasión es muy importante estudiar, pues, en un sentido, el bosquejo para ellos explícitamente lo que les había estado enseñando implícitamente durante todo el tiempo. Él reafirmó primero su propósito para sus vidas. Ellos debían ir
y predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Ver Lucas 9 y Mateo 10, Marcos 6. No había nada nuevo en esta comisión, pero sirvió para clarificar más su tarea. Sin embargo, estas nuevas instrucciones enfatizaron lo inmediato de su tarea con el anuncio que el reino se ha acercado. Ellas también detallaron mejor la esfera de su autoridad al decirles no solo que sanarán, sino también limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Mateo 18. Pero esto no fue todo lo que Jesús les dijo. Él prosiguió a decirles a quienes ir primero. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 10, 5 y 6. Era como si Jesús le estuviera diciendo a sus discípulos que fueran donde hallarían la audiencia más susceptible al escuchar el mensaje. Esta es la manera en que Jesús procedía en su ministerio, aunque con el correr del tiempo él no se limitó a esto. Siendo que sus parientes eran los más parecidos a ellos en su trasfondo cultural y religioso, fue natural comenzar con ellos. Es interesante ver que unos meses después, cuando son enviados los 70, esta instrucción no fue repetida, tal vez indicando que era tiempo de ir más allá de sus vínculos naturales presentando el mensaje de Cristo. En cuanto a su apoyo, ellos debían confiar en Dios para proveer para sus necesidades. Se les pidió que prestaran sus servicios gratis, recordando que ellos también habían recibido gratuitamente del Señor. Consecuentemente, Jesús les instruyó a no cargarse innecesariamente con mucho equipaje y provisiones. Al ellos ser fieles a Dios, Él se encargaría de que sus necesidades fuesen provistas. El obrero es digno de su alimento. El plan de Jesús es aún más específico a sus discípulos en sus instrucciones de hallar alguna persona amistosa en cada pueblo que visitasen y vivir ahí con todo el tiempo que dure su obra evangelística en el área. En cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Mateo 10:11. Efectivamente, a los discípulos se les dijo que concentraran su tiempo en los individuos más prometedores de cada pueblo, quienes pudiera continuar su obra luego de ellos partir. Esto debía recibir prioridad sobre todo lo demás. De hecho, si no hallaban quien les diera hospedaje, fueron instruidos específicamente a sacudirse el polvo de sus pies como testimonio en contra de ellos. Sería más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Este principio de establecer una cabeza de playa en un nuevo lugar de trabajo, al establecer relación con un posible líder clave para el seguimiento, no debe ser minimizado. Jesús lo había practicado con sus discípulos y esperaba que ellos hicieran lo mismo. Todo su plan de evangelización dependía de esto, y aquellos lugares que negaron la oportunidad a los discípulos de practicar este principio trajeron juicio sobre sí mismos. El hecho de que algunos rechazarían el ministerio de los discípulos solo acentuó la advertencia de Jesús sobre el tratamiento que debían esperar recibir. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Dice Mateo 10, 17 y 18. Pero era lógico, pues, que el discípulo no es más que su maestro,
ni el siervo más que su señor. Mateo 10:24. Los gobernadores habían llamado Beelzebú a Jesús, de manera que los suyos no podían esperar menor abuso. Versículo 25. Esto era para decir de nuevo que su camino era contrario al patrón aceptado de la sabiduría del mundo. Por tanto, ellos serían odiados por todos los hombres. Mateo 10, 22 y 23. Sin embargo, Jesús les dijo: no temáis, Dios nunca los dejaría. Y aunque su testimonio podía poner en peligro sus vidas, el Espíritu Santo los capacitaría para enfrentar cada situación. Sin importar lo que les pasara, Jesús les aseguró que cualquiera que le confesara delante de los hombres sería recordado delante de su Padre en el cielo. Mateo 10:32. Le impresiona a uno la manera realística en que Jesús nunca dejó a sus discípulos subestimar la fortaleza del enemigo, ni la resistencia natural a su evangelio por parte de aquellos que practicaban la autocomplacencia. Los discípulos no estaban buscando problemas. De hecho, la advertencia que les dio de ser prudentes como serpientes y sencillo como palomas subrayó la necesidad de proceder con decoro y usar tacto. Pero, a pesar de todas sus preocupaciones, el hecho permanecía de que lo más probable era que el mundo no recibiría a los discípulos con gracia cuando ellos predicaran fielmente el evangelio. Ellos fueron enviados como ovejas en medio de lobos. Es igualmente significativo que Jesús les recordó la naturaleza decisiva del evangelio. No podía haber compromisos con el pecado, y por esto cualquiera que estuviera resistiendo a Dios sería con seguridad perturbado por su predicación. Ellos no serían emisarios pacíficos enviados a mantener el status quo complaciente. Por el contrario, Jesús dijo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en distinción al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo 10, 34 al 38. Si los discípulos tenían algún conocimiento previo acerca de la naturaleza fácil de su obra, el mismo desapareció. Ellos irían adelante con un evangelio revolucionario. Y cuando era obedecido, el mismo evangelio efectuaba un cambio revolucionario en la gente y en la sociedad en que vivían. El mensaje principal de Jesús en todas estas instrucciones era que la misión de los discípulos no era diferente en principio o método a la suya. Él comenzó dándoles su propia autoridad y poder para hacer su obra, y concluyó asegurándoles que lo que estaban haciendo era como si Él mismo lo estuviera haciendo. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¡Qué tremenda identidad! Los discípulos serían los representantes de Cristo al ir. Tan clara era esta asociación que si alguien les daba un vaso de agua tan solo porque eran discípulos, tal acto de misericordia sería recompensado. Mateo 10:42. Estas fueron las instrucciones que Jesús dio a sus discípulos. Pero antes de que se marcharan, Él los organizó en grupos de 2. Indudablemente,
Este plan tenía la intención de proveer para la necesidad de compañerismo de los discípulos en el camino. Juntos podrían ayudarse mutuamente, y cuando se enfrentaran a circunstancias adversas, como por seguro ocurriría con frecuencia, podían aún hallar consuelo entre ellos. Esto refleja la preocupación característica de Jesús por mantener la unidad. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. El pequeño grupo de discípulos fue finalmente iniciado en el ministerio activo de Cristo, y esta vez fueron solos. Por supuesto, esto no era una excusa para que Jesús descuidara su propio trabajo. Él nunca le pidió a ninguno que hiciera algo que él mismo no estaba dispuesto a hacer. Así que al partir los discípulos, el maestro se fue de allí a enseñar y a predicar en aquellas ciudades. Pocos meses después de esto, otros 70 fueron enviados de 2 en 2 otra vez, para testificar de su Señor en Lucas 10. No se sabe con seguridad quiénes eran estos otros discípulos, pero todo parece indicar que los 12 estaban incluidos. El tamaño del grupo indica también un incremento en la actividad de los 12 al testificar de Cristo. Las instrucciones dadas a este grupo mayor fueron esencialmente las mismas dadas antes a los 12. Una adición en esta nueva comisión fue el recordarles que irían a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Es decir, los discípulos serían los precursores de su Señor, preparando todo para su ministerio. Este detalle había sido impreso en ellos unas semanas antes al viajar por Samaria, de manera que esto no era algo de lo cual no tenían conocimiento previo. Simplemente era un indicio de que ellos debían practicar lo que habían aprendido sobre la estrategia del evangelismo del Maestro. El principio de asignar trabajo evangelístico a sus discípulos fue demostrado de manera concluyente antes de Jesús regresar al cielo, luego de su crucifixión y resurrección. Por lo menos en 4 ocasiones en que se reunió con sus discípulos, Él les ordenó ir y hacer su obra. Esto fue mencionado a los discípulos por primera vez, con la excepción de Tomás, aquella primera noche de Pascua mientras estaban reunidos en el aposento alto. Después que Jesús mostró sus manos y pies perforados a sus sorprendidos discípulos y participó del alimento de ellos, les dijo: paz a vosotros. Como me envió el Señor, el Padre, así también yo os envío. Juan 20:21. Después de lo cual Jesús les garantizó de nuevo la promesa y autoridad del Espíritu Santo para llevar a cabo la obra. Más tarde, mientras desayunaba con sus discípulos junto al lago de Tiberias, le dijo a Pedro 3 veces que apacentara sus ovejas. Esta amonestación significaba para el pescador la prueba de su amor hacia el Maestro. Sobre una montaña en Galilea, Él dio su gran comisión, no solo a los 11 discípulos, Mateo 28:16, sino a toda la iglesia compuesta entonces de unos 500 hermanos, 1 Corintios 15:6. Fue una proclamación clara de su estrategia para conquistar al mundo. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:18-20. Finalmente, antes de ascender al Padre, Jesús repitió todo de nuevo por última vez,
mostrándoles cómo todo tenía que cumplirse mientras estaba con ellos. Su sufrimiento y muerte, así como su resurrección de entre los muertos al tercer día, todo sucedió de acuerdo al plan. Lucas 24:46. Jesús continuó y le mostró a sus discípulos que era necesario también que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y para que se cumpliese este propósito divino, los discípulos eran una parte esencial como lo era su maestro. Ellos serían los instrumentos humanos que anunciasen las buenas nuevas, y el Espíritu Santo sería el poder personal de Dios para su misión. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Es claro que Jesús no dejó la obra de evangelismo sujeta a la impresión o la conveniencia humana. Para sus discípulos era un mandato específico, percibido por el impulso al principio de su discipulado, pero aclarado progresivamente en sus mentes al seguir a Jesús y finalmente declarado en términos claros. Ninguno que seguía a Jesús por tiempo suficiente podía llegar a esta conclusión. Así era entonces, y así es hoy. Los discípulos cristianos, hombres y mujeres, son enviados para la misma tarea de evangelización mundial a la cual el Señor fue enviado y por la cual dio su vida. La evangelización no es un accesorio opcional para nuestras vidas. Es el palpitar de todo lo que hemos sido llamados a hacer y hacer. Es la comisión de la iglesia, la cual da significado a todo lo que se emprende en el nombre de Cristo. Enfocados claramente en este propósito, todo lo que se hace y dice es un glorioso cumplimiento del propósito redentor de Dios. Instituciones educativas, programas sociales, hospitales, cultos de cualquier tipo, todo lo hecho en el nombre de Cristo tiene su justificación en el cumplimiento de esta misión. Pero no es suficiente con hacer de esto un ideal. Debe dársele expresión tangible mediante aquellos que siguen al Salvador. La mejor manera de estar seguros de que se ha de hacer es asignando tareas prácticas y llevándolos a cabo. Esto pone a la gente en movimiento. Y cuando han visto su tarea demostrada en la vida de su maestro, no hay razón para que la tarea no sea cumplida. Cuando la iglesia tome esta lección en serio y se ponga a trabajar verdaderamente en la evangelización, los que están en las bancas comenzarán a movilizarse pronto en el nombre de Dios. Sin embargo, el hecho de que uno comience a trabajar no garantiza que se mantendrá la obra. Una vez vencida la inercia, es aún necesario continuar moviéndose y yendo en la dirección correcta. Ciertamente la tarea dada por Jesús a sus seguidores, por lo menos al principio, no significaba que ya habían terminado el entrenamiento en su escuela. Tenían aún mucho más que aprender antes de poder ser considerados listos para graduarse, y hasta entonces Él no los dejaría fuera del alcance de su instrucción personal. Su preocupación al respecto era tan explícita y su método de tratar con esto tan pronunciado que necesita ser considerado como otro paso en su estrategia para alcanzar la victoria final. Gracias por leer conmigo el capítulo 6 del Plan Maestro de la Evangelización. Nos vemos en la próxima cuando leemos el capítulo 7. Dios les bendiga.